Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me presento, soy Carol Palma y vengo a presentar mi proyecto final de la clase de Programación Avanzada 1 impartido por el ingeniero Adelman Varela, en la cual me pide como ingeniero en software crear un programa que dé la solución a poder registrar personas según el municipio en el que se encuentran, en la cual se me pide crear una aplicación que permita el registro de personas por municipios que han sido afectados por una enfermedad X, actualizar la información y eliminar los registros. Para dar vialidad de qué es lo que hace este proyecto, voy a seguir lo que hice en mi avance de este proyecto de la parte 1, en la cual están los diseños de los mockups para la solución final del proyecto de Programación Avanzada 1, en la cual se explica el mockup y qué es lo que hace dentro de él. Así que según estos lineamientos que deben estar implementados en el programa, voy a ir dando paso a todo lo que he hecho. Para empezar, este es el proyecto y es todo lo que contiene. Está elaborado con JPA, o sea, con la persistencia. Utiliza también una base de datos en Derby y utiliza el patrón de diseño Singleton y de repository. Aquí en el servidor, pues estoy conectado a esta base de datos en donde tienen dos tablas. La tabla pues de paciente que tiene todos estos atributos y la tabla de usuarios que tiene todos estos atributos. En donde si vemos la tabla de pacientes, pues no tiene absolutamente a nadie registrado. Y si vemos también la tabla de usuarios, solamente está el administrador. Así que si le damos ejecución a este programa, nos abre este formulario de inicio de sesión en la cual pide como requisito de que al momento de ingresar, si es el administrador, lo enviará al formulario de usuarios, y si es un usuario que sí existe en la base de datos y que no es administrador y que también esté activo, lo enviará al formulario de pacientes. Así que si ahorita pongo, por ejemplo, a Juan y una contraseña cualquiera, no me deja entrar a ninguno de mis formularios porque este usuario ingresado no existe. Y le doy a administrador y le pongo una contraseña cualquiera, no me dejaría entrar, me muestra que el usuario y contraseña ingresados son incorrectos o que el usuario está desactivado. Pero si le pongo la contraseña correcta, me dejará entrar al formulario de usuarios, en la cual, como vemos, aquí solamente está el administrador. Así que, pues, ¿cómo funciona el botón de ingresar? Bueno, para empezar, valida si los campos son vacíos. Si son vacíos, les muestra el mensaje de que no pueden existir campos vacíos. De lo contrario, valida todo lo que está en este else, que si el usuario y contraseña que ingresaron en los campos son administrador y la contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6, abrirá el formulario de usuarios. De lo contrario, entra en este try catch, que lo primero que hace es buscar al usuario en la base de datos. Si el usuario existe, entrarán en esta decisión. De lo contrario, le dirá que el usuario no existe. Pero si existe, primero verificará si el usuario, la contraseña y la contraseña son de ese usuario, y también si el usuario está activo, para dejarlo entrar en el formulario de pacientes. De lo contrario, les mostrará este mensaje diciendo que el usuario o contraseña ingresados son incorrectos y el usuario está desactivado. Ahora, ¿cómo busca al usuario? Bueno, para empezar, en el controller de usuarios están muchos métodos como convertir la lista,
obtener la tabla de usuarios y entra en este, ya que aquí es donde se indica que debe buscar al usuario. Entonces se va a este método del usuario controller, donde llama a usuario repository para entrar a la base de datos y buscar al usuario. Como por ejemplo br es una variable global que está aquí y llama al método buscar. Así que si entramos en usuarios y vamos a el método de buscar, va a buscar al usuario dentro de la persistencia. Así que prácticamente eso es lo que hace este botón, donde aquí los lineamientos del form usuario se cumplirían, donde si el usuario es administrador y ha ingresado la contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede ingresar al formulario de usuarios, lo cual es verdad. Y si el usuario existe y no es administrador, puede ingresar al formulario de pacientes, lo cual es verdad. El formulario de sesión debe validar que el usuario exista en la base de datos Derby para que pueda acceder al formulario de paciente y el usuario es verdadero. También debe validar si el usuario y contraseña están correctos y sean compatibles para permitir el acceso, son correctos. Tampoco permitirá el acceso a los campos vacíos y tampoco permitirá el acceso a usuarios que no estén activos, lo cual todos estos lineamientos se cumplen del formulario de iniciar sesión. Así que vamos a entrar al administrador otra vez. Y vamos a ingresar un nuevo usuario para después entrar al formulario de pacientes. El usuario va a ser, por ejemplo, Alison. Y le daremos al clic de agregar, en la cual habrá agregado el usuario correctamente. Ahora, si quiero actualizarlo, lo selecciono en la tabla y le cambiaré el segundo nombre, por ejemplo. Le pondré Nicole. Cambiaré el número de teléfono a 22 22 22 22. Y la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y le daré el botón de actualizar y se habrá actualizado, igual en la tabla. También se puede eliminar este usuario de Alison. Por ejemplo, el administrador no se puede eliminar y tampoco se puede actualizar, ya que hice una validación de que el usuario por nada, que el administrador por nada del mundo se pudiera eliminar ni actualizar para pues evitar problemas y todo eso. También tenemos este botón de pues limpiar, que limpia los textbox para poder seguir ingresando, actualizando y eliminando pues usuarios. Y tampoco se puede ingresar otro administrador. Por ejemplo, si pongo admin 1, 1, 2, 3, Juan Pérez, la dirección de la Kennedy y el teléfono de 44-355-999 y 3. No se puede agregar otro administrador, ya que ya existe un administrador. Solo puede haber uno y es administrador 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tampoco administrador, ni ningún tipo de sufijo como administrador en mayúsculas, ni en minúsculas. No acepta ningún tipo de administrador que no sea este. Así que vamos a cambiar el usuario a Juan para ingresar a otro. Y vamos a poner otro usuario y vamos a ingresarlo. Pero ahora vamos a desactivar a María. Listo, ahora María no está activo y Juan sí. Así que si nos regresamos al formulario de inicio y pongo a María con la contraseña de QQQ,
no me dejará ingresar porque este usuario no está activo, que es una validación que está aquí, donde que el usuario y contraseña tiene que ser el mismo y también tiene que ser activo. Pero ahora, si pongo a Juan 123, sí me dejará entrar al formulario de pacientes porque este usuario sí está activo. Así que volveremos otra vez al formulario del administrador. Y vamos a utilizar los botones filtradores, en donde si le doy a ver activos, solamente me muestra los usuarios activos. Y si le doy a no activo, me mostrará los usuarios que no son activos. Y si le doy a limpiar, me devuelve la tabla a los valores. Me vuelve a mostrar la tabla absolutamente todos los valores. Así que, ¿cómo funciona este formulario en forma de código? Bueno, abriré el formulario. Y bueno, el botón de regresar me regresará al formulario de iniciar sesión. El botón de ingresar usuario empieza con esta validación en donde primero verifica si todos los campos están vacíos. Si uno de los campos está vacío, le dirá error y no podrá pues ingresar usuarios. De lo contrario, si los campos sí están llenos, primero verifica si está ingresando algún otro tipo de administrador. Así que verifica si el nombre de usuario es administrador con mayúscula la A, todo en minúscula o toda la palabra en mayúscula. Si también es usan la abreviatura de admin en minúscula, solo la primera letra en mayúscula o todo en mayúscula. Cualquiera de estas opciones no dejará ingresar a este usuario, ya que no vamos a permitir ningún otro tipo de administrador, solo puede existir uno. De lo contrario, si no es ninguno de estos casos, entra en este try catch, en donde llama al método de guardar usuario del usuario controller. Luego refresca la tabla para actualizar la tabla y limpia los campos del formulario. Y se muestra un mensaje donde el usuario sí se ha ingresado correctamente. De lo contrario, si por alguna forma no se ha podido ingresar, le mostrará el error de ingresar usuario. Ahora, el método de guardar usuario, que es este de aquí, hace prácticamente lo mismo que buscar, solamente que llama al usuario repo y al método de crear, que es este método de acá, en donde inicia la transacción y pues llama a este método de guardar cambios para poder guardar el usuario en la base de datos. También tiene el botón de pues actualizar, que hace prácticamente lo mismo que ingresar, que verifica primero si el textbox de usuario es administrador. Si es administrador, no lo dejará actualizar. De lo contrario, pues va a llamar al método de actualizar usuario del usuario controller, refrescará la tabla, limpiará los campos de textbox y le mandará un mensaje diciendo de que se ha actualizado los datos del usuario exitosamente. Y de lo contrario, le daría un error al actualizar. Así que ahora si vamos al usuario controller y al actualizar, pues hace prácticamente lo mismo, llama al método de actualizar del usuario repo, que es este de aquí, donde inicia la transacción, obtiene el identificador, o sea, la llave primaria, que en este caso va a ser usuario, ya que puse de que los usuarios sean la llave primaria para iniciar sesión, ya que ningún usuario puede tener usuarios totalmente iguales. No pueden existir dos Juan, dos María como usuario. Así que tiene que ser un Juan 123, María 123, etc.
y actualiza pues, los campos en la base de datos. Ahora el botón de eliminar, igual verifica si el textbox de usuario es el administrador. Si es esto verdadero, pues no lo dejará eliminar. Ay, perdón. Aquí. Si el textbox de usuario es administrador, no lo dejará eliminar al administrador. De lo contrario, pues llamará al método eliminar usuario del usuario controller, donde se enviará pues el get usuario formulario, que es este método que tengo aquí, en donde estas variables obtendrán el valor que está en los textbox, los guardará y lo guardará todos en este usuario que pertenece a la persistencia. Refresca la tabla, la limpia y le muestra un mensaje de que se eliminó el usuario correctamente. De lo contrario, saldrá un error. Así que si vamos ahora al método de eliminar usuario, del usuario controller, pues llama al método de eliminar del usuario repo, que es este, en donde inicia la transacción. Obtiene el identificador, que pues es el usuario, y obtiene el valor desde la base de datos y lo elimina. Ahora, para buscar los usuarios activos y no activos, pues prácticamente entra en este try catch, en donde busca pues a los usuarios activos del método de refrescar estado, lo cual ese método está aquí abajo, ya que es un método que vamos a utilizar tanto como para los usuarios activos y no activos, y era más fácil pues crear un método aquí mismo en el formulario de usuarios, en donde este método necesita saber cuál es el estado. Que le hayan dado el parámetro de si está activo o no activo, va a llamar la tabla de usuarios, va a llamar a este método del usuario controller llamado getEstado, y se le enviará el parámetro de si está activo o no. Así que si vamos al usuario controller y buscamos getEstado, es este método en donde se enviará una tabla en donde en una lista de usuario de la persistencia va a buscar en el usuario de repositorio al usuario, a todos los usuarios que estén activos, y al buscar en esta lista todos los usuarios activos, luego los va a poner en esta tabla definida, y esta tabla es la que se va a enviar al formulario de usuarios, que es para actualizar el formulario. Así que si vamos a el método de buscar estado del usuario repo, es este método acá, en la cual va a iniciar la transacción, y en un typed query de usuario va a crear un query en donde va a llamar prácticamente a esto del usuario persistence. Así que va a encontrar todos los estados, ya sean activos y no activos, y esto lo va a enviar en una lista al controller. Y bueno, el controller lo convierte a tabla y lo va a enviar al formulario de usuarios. También se podía usar el método de buscar automáticamente para buscar todos los activos, pero decidí utilizarlo de esta forma diferente para buscar los activos y no activos.
Así que esto es prácticamente lo que hace el botón de activar usuarios y también el de, de buscar, el botón de buscar a usuarios activos y el botón de buscar usuarios no activos. Y por último está el botón de desactivar usuario, en donde si el textbox usuario es el administrador, pues no le permitirá desactivar, porque de lo contrario no entraría en el formulario de usuarios. Y de lo contrario, si esto pues no es verdadero, si esto es falso, puedes entrar en este try catch, en donde llamará al método de actualizar usuario y se le enviará como parámetro el método de desactivar usuario. Luego refrescará la tabla y lo va a limpiar. El método de desactivar usuario está aquí en el formulario usuarios, en donde prácticamente agarra toda la información de las tablas, las guarda en el usuario, lo guarda en un usuario de la persistencia y aquí se le cambia el estado a no activo. También debo mencionar que el usuario también utiliza pues objetos, lo cuales son estos: usuario, contraseña, nombres, apellido, dirección, teléfono y estado. Utiliza dos constructores, uno vacío y uno general, y también tiene todos los gets y sets del usuario. En otra manera. Y bueno, con eso terminaríamos el formulario de usuarios, donde aquí los lineamientos del form usuario se cumplirían. Los lineamientos que ingresé en mi trabajo decían de que el proyecto tendrá un formulario llamado formulario de usuarios, el cual puede ingresar, actualizar y eliminar un usuario, filtrar los usuarios que estén o no estén activos y desactivar un usuario, y todos los usuarios existentes se mostrarán en una tabla. Para acceder a este formulario solo se puede si es administrador. El botón de ingresar usuario es en dicho botón podemos registrar al usuario en la base de datos, en la DERMI, y ser mostrados en la tabla, lo cual es verdadero. No se permite que los campos TextBuild sean vacíos, lo cual es verdadero. Y no puede haber más de un administrador. Por ejemplo, si pongo Laura Laura, apellido Pérez, el Carrizal, el número 98877. Pues, mejor dicho, si este usuario que voy a ingresar, el campo de apellido está vacío y le doy botón ingresar, no me dejará ingresar porque un campo está vacío. De lo contrario, si le agrego el apellido, ahora sí me lo deja ingresar. El botón de actualizar, pues, al seleccionar un usuario, se mostrará en los text field para ser modificados, y seguidamente para actualizarlos debemos presionar el botón de actualizar. Como podemos ver, los usuarios no pueden ser modificados, ya que esos se utilizan como identificador único, ya que no puede existir dos María, dos Juan, dos Laura Pérez como usuario. Si quiere ver otro Juan, tendría que ser un Juan 123, Juan 1, Juan-Pérez, o lo que sea, igual que María. Como dije, los usuarios se utilizan como identificadores únicos, por lo cual no pueden ser modificados y por lo cual en el formulario en ejecución están desactivados. Igual el administrador no se puede modificar el nombre de administrador ni ningún otro campo del administrador.
y tampoco se permite modificar el nombre del usuario. Ahora, el botón de eliminar, este botón eliminará de la tabla de base de datos a un usuario y no permite eliminar al administrador, lo cual es cierto. El botón de usuarios activos permite filtrar en la tabla a todos los usuarios que están activos, lo cual es verdadero. Y el botón de usuarios no activos permite filtrar en la tabla a todos los usuarios no activos, lo cual también es verdadero. Y luego desactiva el botón de desactivar usuarios. Si seleccionamos un usuario de la tabla y presionamos este botón de desactivar usuarios, ese se convertirá en no activo. Y bueno, todos los datos son sacados por la base de datos Derby. Ahora, habiendo dicho todo lo que puede hacer el formulario de usuarios, vamos a entrar al formulario de pacientes con estos usuarios. Ahora, si le doy a Juan, un usuario que sí está activo, sí me deja entrar al formulario de pacientes, en la cual aquí indico de que el proyecto también tendrá un formulario llamado formulario de pacientes, en la cual puede ingresar, actualizar y eliminar un paciente, filtrar a los pacientes dependiendo de su estado, asintomáticos, enfermos, muertos y recuperados, y también los pacientes existentes se mostrarán en la tabla. Este formulario se le puede acceder con cualquier usuario que no sea administrador y que también no esté activo. Así que están todos estos botones, en donde el primero es ingresar paciente, en donde el botón se podrá registrar pacientes de la base de datos de RMI y ser mostrados en la tabla, y no se permite que los usuarios text field sean vacíos. Así que vamos a comprobar eso. Vamos a ingresar un número de entidad, por ejemplo 080101, como indicando que es el primer paciente. Nombre, pues Joseph, y apellido Espinosa. Su dirección va a ser centroamericana. Su teléfono va a ser 99887755. Aquí para ingresar al departamento, municipio y estado utilicé un combo box, ya que es más fácil hacer la filtración de los departamentos y el municipio. Así que para que cada usuario tenga un estándar. Así que voy a poner este usuario que es de Valle. Y automáticamente cuando le doy a Valle me aparecerán 3 municipios que sean de Valle. Lo mismo para Francisco Morazán, Islas de la Bahía y absolutamente todos los departamentos. Así que lo voy a poner en un ancho y va a ser de Catacamas. En su estado va a estar pues enfermo. Sus síntomas serán dolor de cabeza. Y la fecha de ingreso va a ser el 03 del 04 del 2020. Y su fecha de nacimiento pues va a ser el 19 del 12 de 1987. En la cual necesitamos que las fechas de ingreso sean establecidas así: primero el día, luego el mes y luego el año, para después calcular los días registrados. Así que le vamos a ingresar al paciente y ya se mostrará en la tabla. Y como vemos aquí al final nos muestra los días que ha estado registrado este usuario como enfermo. Vamos también a ingresar a más pacientes para tener a uno de cada estado: enfermo, asintomático, recuperado y muerto. Ya. Ingresé 5 usuarios pues para realizar las siguientes pruebas. Así que el primer campo, la primera... Si dejo un espacio vacío, no me dejará ingresarlo. Y si el número de entidad fuera el mismo de que uno ya está ingresado, tampoco me dejará entrar, ya que el número de entidad se está utilizando como el identificador único de cada uno de ellos. Así que
el primer punto se cumple. Ahora el segundo punto de actualizar, donde dice si seleccionamos un paciente de la tabla, estos se mostrarán en el text field y combo box para ser modificados, y seguidamente para actualizarlo debemos presionar el botón actualizar paciente. Los nuevos datos serán reflejados en la tabla en la base de datos. No se permiten los campos text field vacíos y no se permite modificar. Y vamos a ver el código de ingresar paciente, en la cual vamos a abrirlo aquí. Aquí, primero verifica si todos los campos de texto son vacíos. Si son vacíos, le dirá que ningún campo puede estar vacío, lo contrario, entra en try catch, que llama al paciente, a este método del paciente controller, y se le enviará el método de getPaciente, que este método está en el formulario de pacientes, que está aquí, donde se agarran todos los valores ingresados en los campos de texto en estas variables y son enviados a esta variable llamada paciente de tipo paciente de la persistence para después ser agregados a la base de datos. Vamos a ver dónde estamos. Aquí. Y como dije, esos son enviados al método de paciente de guardar paciente de paciente controller, en la cual es este método aquí, de que tiene una variable llamada br, que es una variable global, que pues es de paciente repo, en lo cual aquí es enviado, aquí recibe como parámetro pues al paciente y lo crea en la base de datos. Esta variable llama al método de crear del paciente repo y envía al paciente, lo cual es prácticamente lo mismo que los usuarios. Aquí inicia la transacción y guarda pues los campos, o sea, guarda el usuario en la base de datos. Ya también, aprovechando, también voy a mostrar los control box, que por ejemplo todo esto es el control box de los departamentos, en donde esta variable de departamento pues obtiene qué valor está en el combo box del departamento, que eso está definido más abajo, acá abajo, en donde aquí hay un método llamado departamentos, en donde pone todos los departamentos en el combo box, y dependiendo de qué departamento, pues va a poner los municipios con este método. En donde si el departamento es igual a Atlántida, va a poner estos municipios. Si el departamento es igual a Choluteca, pone estos 3 municipios de Choluteca. Si el departamento es Colón, va a poner estos 3 municipios de Colón. Y así sucesivamente pues con todos los departamentos. Ahora vamos a seguir a el de actualizar usuario, en la cual, leído ya los lineamientos de aquí, pues vamos a actualizar este usuario de Ana. Recuperado, vamos a ponerle síntomas ninguno y le daremos actualizar, y efectivamente se ha actualizado. Y también no valida que pueda actualizar un usuario que tenga pues un campo vacío.
Por ejemplo, a Ana le borro el apellido y le doy a actualizar. Dice que ningún campo puede estar vacío. Así que lo que hace el botón de actualizar, pues es esto. El primero verifica si los campos están vacíos. Si lo están, pues nos mostrará el mensaje de que ningún campo puede estar vacío. A lo contrario, entra en este try catch, en donde llama al método actualizar paciente del paciente controller y envía el parámetro de get usuario, que es el mismo que ingresar, el mismo que se ve en el botón de ingresar. Ahora, si vamos a paciente controller y actualizar paciente, pues la variable global de paciente repo llama al método de actualizar y le envía el parámetro del paciente, en la cual prácticamente es lo mismo, donde inicia la transacción, obtiene el identificador único, que es identidad, y obtiene el valor desde la base de datos y actualiza todos los campos, campo por campo. Así que esto se cumple. Ahora, el botón de eliminar lo que hace es que si eliminamos un paciente a la tabla, seguidamente presionar el botón de eliminar paciente, pues este se eliminará de la tabla y de la base de datos. Ya este método lo voy a probar justamente ahorita. Voy a eliminar el paciente 6 y se ha eliminado correctamente. Lo cual, lo que hace este botón es entrar en este try catch, donde llama el método eliminar paciente del paciente controller y envía también el get paciente formulario, donde este método es esto, donde la variable global de mr de paciente repo llama al método eliminar y le envía el parámetro de paciente, en la cual es este método. Iniciar transacción, obtiene el identificador, obtiene el valor desde la base de datos y lo remueve. Y guarda los cambios. Ahora sigue los botones filtradores de asintomático, enfermo, muerto y recuperado, en donde mostrará en la tabla pues a todos los pacientes que estén asintomáticos, todos los que están enfermos, todos los muertos y todos los recuperados. En la cual le voy a dar el botón de filtrar a los usuarios asintomáticos y solo me muestra Mauricio. Si regresamos a la tabla normal, podemos ver que no hay ningún otro usuario asintomático. Ahora, el de enfermos, que hay dos, está Joseph y está Martín, me parece los dos. Igual al de ver muertos y a ver recuperados. Me doy cuenta de que el mensaje no lo cambié, pero sí me muestran los enfermos, sí me muestran los muertos, sí me muestran los recuperados y obviamente también los asintomáticos. Así que, ¿cómo funcionan estos métodos? Pues vamos a entrar al deber asintomático, por ejemplo, la cual en todos hace lo mismo. Entra en este try catch y en este método refrescar estado y envía como parámetro el estado, que en este caso es asintomático, y luego limpia la tabla y los campos y luego muestra el mensaje de que los pacientes asintomáticos se han filtrado los pacientes asintomáticos correctamente. Ahora, si buscamos el método de refrescar tabla, perdón, refrescar estado, es este, que es un try catch en donde modifica la tabla de pacientes llamando al método getEstado de paciente controller y pues envía el estado. Así que si vamos a paciente controller, es un método llamado getEstado que está aquí, donde hace en una lista de pacientes del repositorio de la persistencia, llama la variable global del paciente repo, busca el método de buscar estado, no, llama al método de buscar estado y envía el parámetro, en este caso asintomático. Y esa lista se pone en una variable de tablas y envía la tabla al formulario. Ahora, este es el método de buscar estado,
que perfectamente se puede usar este método, pero yo decidí utilizar este método que me resultó mucho más interesante. Otra forma diferente de buscar, pues, algo en específico, en donde prácticamente llama a esta línea de la persistence para buscar el estado de todos los pacientes y poder enviarlos a la base de datos, para poder enviar a la tabla, en donde aquí pues se envía una lista, que esta lista se guarda aquí, y esta lista es pasada a una tabla, esta tabla es enviada al formulario de pacientes y esto es lo que se muestra en el formulario. Y así es con todos los estados. Y también algo interesante es que me pedían también agregar una tabla extra en la cual se tenía que agregar los días registrados de los pacientes. Por ejemplo, Joseph se ingresó el 3 de abril y lleva 9 días registrado. Mauricio lleva 33 días registrado y así sucesivamente pues con todos. Así que ¿cómo funciona este método? Bueno, este método está en paciente controller aquí y se envía con este método de convertir lista porque se envía directamente pues a la tabla. Así que lo que hace días registrados es separar la fecha por guiones, estos guiones de aquí, lo separa y lo guarda en este arreglo de día, mes y año y lo convierte pues en un entero. Ahora ponemos una variable de tipo calendar llamada fecha y, en donde se guarda la fecha en orden de año, mes y día. Se obtiene también, o creamos otra variable, pero está llamada fecha final, en donde, de tipo calendario, en donde va a obtener los datos del año, mes y día del día de hoy, o sea, los actuales. Y aquí se hace la conversión de cuántos días son los que lleva pues este paciente registrado. Y bueno, esto es enviado a la tabla. Y creo que eso es todo lo que puedo comentar de mi proyecto. Tal vez hay más detalles, pero tal vez tal vez hay más detalles, pero las estaré olvidando. Así que en cualquier caso, en la descripción dejaré el link del proyecto subido a GitHub para que cualquier persona que pueda ver este video, para una revisión más clara de lo que es y lo que fue de este proyecto y cómo está pues distribuido absolutamente todo esto. Así que esto es toda mi demostración, toda mi presentación, y si esto es todo, pues me despido. Gracias por ver este video.